Pablo, del que leímos aquí en Corintios, en Segunda de Corintios. Hallamos que este hombre era un gran hombre. Era un erudito, un gran hombre. Pero tuvo que olvidar todo lo que él había aprendido para así conocer a Cristo. Voy a leer una de estas escrituras aquí para ustedes, los que quieren leerlo conmigo. Abramos en Primera de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 1 por un minuto. Leamos aquí solo por un minuto lo que dijo Pablo, este gran hombre erudito, lo que dijo en relación a sí mismo, lo que tuvo que hacer. Primera de Corintios, el capítulo 2 de Primera de Corintios, y comenzando con el versículo 1. Escuchen a este erudito. Este hombre estaba entrenado. Él podía hablar casi todos los idiomas del mundo. Él tenía de qué jactarse. Fue enseñado bajo la estricta secta de los fariseos. Y su padre fue un fariseo. Más tarde llegó a ser fariseo de fariseos. Y eso significa que él era absolutamente el más estricto de los fariseos. Él era un individuo importante y tenía autoridad. Y era inteligente. Su padre le había dado educación bajo el mejor maestro de toda la región en ese tiempo, Gamaliel, el maestro más destacado de todos los colegios. Pablo llegó a ser esa clase de hombre. Aprendió cada idioma, aprendió psicología, aprendió las diferentes cosas que se podían aprender en cuanto a eso. Y él se inclinaba fuertemente hacia el tabernáculo de los sacerdotes y con los hombres importantes. Y él andaba causando estragos a la iglesia. Escuchen a este mismo hombre con toda esta educación. Después de que recibió a Cristo, escuchen lo que dijo. Con lo importante y poderoso que era. Él tuvo que olvidar eso. Tuvo que darse cuenta que no podía depender de sí mismo. Tuvo que darse cuenta que su educación no era nada. Tuvo que darse cuenta que toda la preparación que él había recibido tendría que olvidar todo aquello para lo cual había sido entrenado. Escúchenlo ahora. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no con excelencia de palabras de sabiduría. ¿Lo ven? Para anunciaros el testimonio de Dios. Yo nunca vine a ustedes para decirles, pues yo soy el doctor Saulo, de la escuela de fulano de tal. Yo soy de la gran secta de tal denominación. Yo nunca vine a ustedes de esa manera. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y escuchen el testimonio de un hombre de esa clase. Me propuse no saber cosa alguna de vuestras habilidades. Yo sé que no hay nada en vosotros. Y solo me propuse saber una cosa que veo en vosotros. Y esto es a Jesucristo y a este crucificado. El Salvador crucificado entre vosotros es lo único que yo reconoceré. Escúchenlo. Y estuve entre vosotros con grandeza. ¿Con qué? Debilidad y temor y mucho temblor. Could you imagine a man, a Pharisee of the Pharisees, a teacher of the teachers? ¿Se pueden ustedes imaginar a un hombre, un fariseo de fariseos, un maestro de los maestros, un hombre que fue entrenado desde la infancia para el ministerio, para ser un hombre elocuente, que era inteligente y brillante, venir frente a una clase de gente como los corintios y decir, yo estuve con vosotros en debilidad y con temor y mucho temblor? Un hombre que conmovió al mundo, el misionero más importante que jamás se ha conocido, confesar que él había venido en debilidad. No como un erudito instruido, sino en debilidad, con temor, no fuera a ser que se desviara del camino en algo, con mucho temblor, porque él no podía confiar en su propia habilidad. La razón por la cual él temía no era porque tenía miedo de alguna cosa, sino porque él temía desagradar a Dios de alguna manera, llegando a mezclar su propia habilidad en el asunto.
alguna cosa que él había aprendido, que él les estaba diciendo que yo no vine a vosotros con excelencia de palabras, estuve entre vosotros con temor de que fuera a venir de esa manera, sino que fui a vosotros conociendo solo a Cristo y a este crucificado. And I come to you in fear and weakness and in much trembling. Y vine entre vosotros con temor y debilidad y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Escuchen a este hombre que fue un guerrero. Se había despojado de sí mismo. Amén. Si hay algo que nuestras escuelas necesitan hoy, si hay algo que nuestras iglesias necesitan hoy, es un despojamiento de ellas mismas, de sus propias ideas y sus propias habilidades. Despójense ustedes mismos ante Dios, no sea que vayan a querer hacer algo por su propio esfuerzo. Espero que ustedes, que eso penetre profundamente en nosotros, tanto aquí como también en la esfera de las cintas, que ustedes se den cuenta que tienen que llegar a ser nada, no un sabertodo, no alguien importante, sino un don nadie. Usted terminará siendo polvo. Tiene que llegar al punto de saber que usted no es nada. Y nunca vaya a levantarse de ese lugar, porque tan pronto como se levante, usted se levanta por encima de Dios. Usted mismo tiene que mantenerse en el polvo, en el camino hacia Damasco. Usted mismo tiene que refrenarse de no subir a los pedestales. Y eso va para todo lugar, aquí y en la esfera de las cintas. Mi manera de hablar, dijo él, no es en palabras persuasivas de hombre y de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu de poder. Ahora, fíjense, ¿para qué, Pablo? ¿Por qué hiciste esto? Poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oh, what a preacher. This great man, qué predicador. Este gran hombre, quien él buscó a Dios y dijo, Dios, soy débil y yo no sé qué hacer. Solo te pido, Dios, que me fortalezcas y me quites las debilidades y estas cosas para que pueda ser más fuerte. Dios le respondió, dijo, Pablo, mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Sí, dijo, entonces yo me gloriaré en mis enfermedades por mis debilidades y demás. Estoy dando gracias a Dios que saqué todo eso de mí. Cuando yo haya sacado todo de mí, entonces Dios puede entrar. Pero mientras aún tenga algo de mí mismo allí, entonces Dios no podrá entrar. Ahí está el detalle. Nosotros lo sofocamos a él. Nosotros lo sacamos con desde el más pobre de nosotros hasta el más rico, desde el más insignificante hasta el más importante. Mantenemos a Dios fuera de nuestras vidas por causa de nosotros mismos. Muchas veces he dicho, el enemigo más grande que tengo es William Branham. Él es el que siempre estorba a Dios. Él es el que se torna perezoso. Él es el que a veces piensa que puede hacer algo al respecto. Y cuando lo hace, entonces empuja a Dios fuera del cuadro. Pero cuando yo puedo deshacerme de ese individuo, cuando puedo llegar al lugar donde él no estorba, entonces Dios puede entrar y hacer cosas de las cuales William Branham no sabe nada. Ahí es cuando Dios podrá usarlo a uno. Ahí es cuando Él puede usar a cualquiera de ustedes. Él puede usar a cualquiera cuando nosotros dejamos de estorbar. Pero mientras estemos atravesados en el camino, entonces no podemos. Muy bien. Ahora, hallamos que este gran hombre, Pablo, era un príncipe entre los predicadores. Él era respetado por toda denominación. Ese hombre podía haber llegado a cualquier ciudad y tener una campaña en cualquier lugar. ¿Por qué razón? Él tenía credenciales.
Pues era tan importante y con tanta determinación de acabar con todas las personas que eran débiles, que obtuvo poder del sumo sacerdote, la autoridad más alta, para apresar a cada uno de sus cristianos, poder político de su iglesia, para apresarlos a todos. Oh, él era fuerte. Él podía apresar a los cristianos y arrojarlos a la cárcel, porque no estaban de acuerdo con él en sus doctrinas teológicas, sobre las doctrinas de los fariseos y saduceos. Él estaba apresando a los cristianos. Pero noten, él mismo tuvo que llegar a estar preso para poder perder aquello, lograr perder su poder y autoridad. Él mismo llegó a estar preso para perder aquello con lo cual tuvo poder para apresar. Él tuvo que perder lo que era para poder ser apresado. Dios pasa por alto a los nobles. Él pasó por alto a los sacerdotes. Él pasó por alto a los que eran arrogantes. Y escogió a Pablo, este gran hombre, y lo hizo caer al polvo de la tierra para hacer cosas que él, como esos otros, estaban haciendo. Él hizo que ellos actuaran, que él actuara como los que antes estaba arrestando. Él ató a Pablo por el Espíritu de Dios para desatarlo del poder con el cual andaba atando a los cristianos. Díganme que Dios no sabe lo que está haciendo. Él lo despojó de su fuerza para así perder su empuñe. ¿Cuántos ministros podría usar Dios en esta mañana si ellos tan solo le permitieran a Dios atarlos con su palabra y con su poder y desatarlos de la fuerza de esas denominaciones y organizaciones? ¿Cuántas personas sinceras de esta ciudad en esta mañana que asisten a esas grandes iglesias de la organización? ¿Cuántas de ellas podrían llenar del Espíritu Santo y encender este país con el Evangelio y el poder si tan solo ellos se soltaran del poder que tienen y fueran atados por su Espíritu para ser como fue Pablo, un esclavo del amor de Dios? Dios tomó a Pablo e hizo de él un esclavo. Lo ató a sí mismo y lo envió a los gentiles que él odiaba. Pero noten, él tenía que ser desatado de su poder eclesiástico para poder ser atado al poder de Dios. Él tenía que perder su fuerza, llegar a ser débil y nada para poder recibir la fuerza de Dios, para ser atado a Dios, para hacer lo que Dios le dijera que hiciera. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Eso es lo que yo necesito. Es lo que todo hombre necesita. Una pérdida completa de sí mismo. Una pérdida de su habilidad. Una pérdida de lo que él es para que tenga una rendición completa al Espíritu Santo. El ama de casa lo necesita. El niño escolar lo necesita. Nosotros tomamos aún nuestros niños pequeños